vacas, etcétera. Incluso la religión budista, que tenemos ahí, o aquellos que, digamos, quieren vivir de la cima, pues eso no están enmarcados en las posesiones demoníacas, pero sí la religión que está referida a Cristo. Entonces, en ese entendido buscan exorcistas, todo ese tipo de cosas que no se resuelven absolutamente nada. Y entre otras cosas que la religión cristiana también tiene una mezcla de paganas, ¿no? Veamos lo que ocurre en Oruro, digamos. Ahí está la Virgen de María, que es la del socavón, sin embargo los diablos saltan alrededor de ella y acá. O sea, es un paganismo total. Y peor en el Caribe. Digamos, varias acciones que llevan a cabo esa gente con respecto a las brujerías y esas cuestiones. Entonces, está muy relacionado. Y obviamente muchos medicamentos generan, y también venenos de los animales, algunos peces generan ciertos venenos que generan alucinaciones. Y entonces eso también termina provocando incluso convulsiones. Y ahí viene todo este lío que tiene el ser humano y por eso existe mucha gente que no se controla su estrés. Vamos a seguir viendo un poco más de historia. Entonces, antes de que los antiepilépticos se descubrieran, se desarrollaron tratamientos contra la epilepsia, consistía, por ejemplo, en realizar trepanaciones, eso lo han encontrado en las culturas incaicas, mayas, etcétera, etcétera. O sea, de muchas poblaciones originarias, podríamos decir, de la América, tanto del norte, centro y sur. Y la aplicación de ventosas, que eso también lo he visto yo, lo de las trepanaciones, ¿no? Pero en los años de provincia uno encuentra varias de estas cosas muy raras. Suelen poner una moneda en la cabeza, en la frente, una vez que lo tapan con un vaso y generan un vacío porque se consume el oxígeno y entonces generan esa que según ellos van a sacar los malos espíritus para que les aparezcan las convulsiones. No tiene ningún sentido eso desde el punto de vista médico, obviamente. Y obviamente, lógicamente vamos a tener que criticar esos aspectos también. También se asocia la administración de hierbas y extractos con la finalidad de detener el proceso convulsivo, no en sí la epilepsia, porque, vuelvo a repetir, existen muchos orígenes y primero habrá que averiguar, ¿no?, cuál es la razón por la cual está en un estado convulsivo ese paciente. Y ya hemos mencionado algunas causas que están bien. Entonces, después de hacer esto, ya en 1857, entonces Sir Charles Drucke informó sobre el uso exitoso del bromuro de potasio. Recuerden que el potasio ya lo hemos visto y lo hemos analizado con un ejemplo de la penicilina potásica y hemos dicho que es un depresor cardíaco, pero también es un depresor del sistema nervioso. Por lo tanto, este bromuro de potasio, digamos, empezó el tratamiento para generar nuevos fármacos que detengan el proceso convulsivo en sí. Entonces, este bromuro de potasio en el tratamiento de lo que en la actualidad se conoce como epilepsia catamenial fue utilizado, ¿no? Eso estamos hablando de la medicina occidental, vuelvo a repetir, aún la gente tiene la tendencia de mezclar las cosas médicas con las religiosas, que ahí viene eso. Ya en 1912 se utilizó el fenobarbital. Aquí ya tenemos uno de los fármacos que hasta el día de hoy se utiliza para el tratamiento de la epilepsia, sobre todo en el niño. Ya hemos visto en las clases pasadas que un barbitúrico de acción prolongada
y que a dosis normales detienen las convulsiones. Recuerden que estos fármacos, la verdad, son hipnóticos, producen sueño, y el fenobarbital no lo hace a dosis normales, sino simplemente detiene las convulsiones, pero en la descripción que hicimos acerca de los barbitúricos, recuerden ustedes que a dosis elevadas son anestésicos, y cuando son anestésicos generan, digamos, una actividad anticonvulsiva. Hace excepción este fenobarbital. Y lógicamente, también el caso que es un anestésico general intravenoso, a dosis normales genera anestesia. Esas son las dos excepciones. Este fármaco, porque tiene una actividad importante sobre la corteza cerebral también. Ya por primera vez entonces se utilizó para tratar la epilepsia, y en los posteriores 26 años se estudiaron 35 análogos de fenobarbital como antiepiléptico. Y en 1938 entonces se encontró que la fenitoína, el segundo fármaco más importante y un fármaco de primera línea para el tratamiento de la epilepsia en el adulto, nació no con este nombre de fenitoína, sino con el nombre de difenilidantoína, y después se le cambió a idantoína y ahora se la conoce con el nombre de fenitoína. Era eficaz contra las convulsiones experimentales en gatos, y entonces ya empezó a formar también el arsenal médico para tratar la epilepsia. En 1935 y 1960 se lograron avances tanto en el desarrollo de modelos experimentales como cuanto a métodos de detección y de estudio de los nuevos antiepilépticos. Recuerden que muchas de las epilepsias en los animales se generan a través de medicamentos para probar nuevos antiepilépticos. Hasta el día de hoy, lo único que se ha logrado es controlar la epilepsia, pero no se cura. Es otra patología donde el médico no cura sino controla. Bueno, durante este periodo, entonces se desarrollaron y comercializaron 13 nuevos antiepilépticos, de los cuales vamos a ver varios de ellos. Vamos a comenzar hablando con seguridad de los dos primeros, ¿no? Sobre todo la fenitoína, porque un poquito ya hemos visto con respecto al fenobarbital, el tema de los barbitúricos o hipnóticos. Ya, entonces, la otra, hemos ido a la sí. Ya, aquí en esta otra diapositiva hay una clasificación de la epilepsia, que si bien es cierto no es tan ampullosa como está en los libros de neurología, pero que sí en alguna medida nos permite, digamos, ubicarnos desde el punto de vista del tratamiento farmacológico. Ustedes ven ahí dice clasificación de los tipos de convulsiones. Entonces, y fíjense que ni siquiera utiliza el término epilepsia, sino convulsiones, que son más apropiadas. Entonces, van a haber dos grupos, como pueden ver, las convulsiones parciales y las convulsiones generalizadas. Dentro de estas parciales, entonces tenemos convulsiones parciales simples, convulsiones parciales complejas, convulsiones parciales secundariamente generalizadas. Sin embargo, en la segunda clasificación, donde vemos las convulsiones generalizadas, está la epilepsia común, que genera convulsiones tónico-clónicas, la clásica convulsión epiléptica. También existen las convulsiones de ausencia o del pequeño mal. En este caso, por ejemplo, los pacientes parecen normales, y cuando se da en niños, a veces esos niños están parados, como mirando algún punto, y se caen solitos. O cuando están escribiendo se detienen y no saben que hay una pausa que han hecho. Después continúan como si no hubiese ocurrido nada
Por eso es que se denomina convulsiones de ausencia, un momento en que el ser humano parece despertar. Ahora, no hay que confundir las cosas, porque las personas normales también suelen tener esas pausas. Por ejemplo, si uno tuviese que ir a pagar una cuenta, puede ser de teléfono, de luz, de agua, lo que sea, y lo mandan, ¿no? Le dan incluso el dinero para que haga efectivo ese pago, y se distrae en otra cosa, y luego aparece en la memoria como un flash ese hecho que tenía que haber ejecutado. Entonces queda a veces quieto y dice, o sea, sigue pensando en que debería de haber ido a pagar, pero ya como tal vez ya está cerrado el lugar donde tenía que ir a pagar. Entonces puede haber esa pequeña pausa, pero eso es de manera consciente, el ser humano normal puede hacerlo. En el caso de las ausencias, no, ellos no se dan cuenta de eso. Después están las convulsiones tónicas, atónicas, convulsiones clónicas y mioclónicas y los espasmos infantiles. Entonces esta clasificación que, digamos, es bastante reducida, pero muy importante desde el punto de vista del tratamiento de las convulsiones y sobre todo aquellas relacionadas con la epilepsia, como acabo de mencionar. Entonces, vamos a comenzar con la fenitoína, como les decía, es uno de los fármacos de primera línea en el tratamiento de las convulsiones, ¿no es cierto?, sobre todo en el adulto. Entonces, esta fenitoína, que nació con el nombre de difenilidatoína y después se transformó a hidatoína, eso existe en los libros antiguos. Entonces, si alguien toma uno de esos libros, pues se va a dar cuenta que está hablando de la fenitoína. Entonces, un antiepiléptico, el más antiguo, se puso en venta en 1938 y por diseño se conoció como difenilidatoína, como pueden ver, lo tienes ahí. Entonces, en la literatura antigua está con ese nombre. Y, por ejemplo, un libro antiguo que solamente fue impreso cada vez es el Liber, y el Liber habla mucho con ese término todavía. En cambio, los libros más modernos, ¿no es cierto?, con el nombre de fenitoína, pero es la misma cosa. Así que no hay problema en ese sentido. Entonces, la fenitoína tiene efectos importantes sobre varios sistemas fisiológicos y esta sustancia entonces altera la conductancia del sodio, el potasio y el calcio. O sea, si ustedes se ponen a pensar en qué participan esos elementos, esos iones, participan en la despolarización. Y cuando se generan focos de irritación a nivel cerebral, entonces se disparan como si fuese un marcapaso ectópico. Me estoy refiriendo al corazón, obviamente, en este momento, pero si eso ocurriese en el sistema nervioso, son esos focos de irritación que van a provocar despolarización, y en esa despolarización va a funcionar obligatoriamente el sodio, el potasio y el calcio. Entonces, van a generar potenciales de membrana y las concentraciones de aminoácidos y neurotransmisores pueden ser generadores también de esto, sobre todo, digamos, los que son estimulantes, por ejemplo, la adrenalina o sus derivados, pueden generar convulsiones en los seres humanos. De igual manera, la acetilcolina y el ácido gamma aminobutírico, si bien es cierto que no va a provocar convulsiones en realidad, pero la ausencia de esa sustancia, que es una sustancia depresora, puede generar que las estimulantes primen sobre las depresoras y también se genere, digamos, convulsión. A ver, de nuevo, si alguien naciese sin ácido gamma aminobutírico, entonces no hay esa sustancia reguladora, entonces va a tener constantemente convulsiones. Bueno, eso también habrá que tener en cuenta. Los neurotransmisores están relacionados también con esto. Y aquí en este mecanismo de acción pueden ver, aquí tenemos la fenitoína, en esta llave, la carbamazepina, el ácido valproico y demás medicamentos que
forman parte constitutiva del arsenal para el tratamiento de la epilepsia. ¿Y qué señala esta flecha? Y además aquí hay un círculo con un signo negativo. Entonces, todos estos medicamentos van a bloquear el ingreso del sodio. Al bloquear, que es una acción negativa de ingreso del sodio. Si no entra el sodio, no se produce la despolarización. Y si no hay despolarización, entonces no hay liberación de este neurotransmisor, como pueden ver. Entonces, aquí está hablando de eso un poco, esquema de la sinapsis excitadora en el sistema nervioso central. Son las actuación de fármacos antiepilépticos, por ejemplo, N-metildiaspartato, ¿no es verdad? Uno de los neurotransmisores, y también el AMPA, que sería el alfa-amino-3 hidroxi-5-metil isoxaleptoxipirionínico, que es un compuesto también neurotransmisor, ¿no? En el sistema nervioso, donde va a actuar el glutamato a nivel de esos receptores, generando el ingreso sobre todo del sodio y el calcio, y que puede ser intervenido o interrumpido por el bloqueo del sodio, que eso es lo que hace la fenitoína. Habrá que decir también que fármacos que tienen ese mismo tipo de actividad pueden también tener acciones sobre el aparato cardiovascular. Bueno, entonces la fenitoína lo que va a hacer es bloquear la potenciación posttetánica en preparaciones de médula espinal, pero aún no se ha definido la función de este efecto en la supresión de las convulsiones diseminadas, siendo su actividad farmacológica más importante, y vuelvo a repetir, el bloqueo de los canales de sodio, evitando la despolarización en células que están estimuladas o excitadas y de esa manera detienen las convulsiones. Entonces, estudios con neuronas de cultivos celulares muestran que la fenitoína va a bloquear de manera sostenida la descarga repetida de alta frecuencia de sus potenciales de acción. Entonces, eso va a ser bloqueando los canales de sodio. Bueno, entonces los datos indican que a concentraciones terapéuticas, la principal acción entonces de la fenitoína es el bloqueo de los conductos de sodio, y dice, ¿no? Al inhibir la generación de los potenciales de acción respectivos. Y eso, lógicamente, está relacionado con los neurotransmisores que pueden ser, digamos, administrados por los seres humanos por vía externa. Por ejemplo, muchos medicamentos como las anfetaminas, que son derivados de la adrenalina y que sirven para el tratamiento de la obesidad, entonces pueden generar convulsiones porque son estimulantes. Son aminas despertadoras, pero que tienen también una función muy importante en evitar que la persona tenga hambre. Entonces, esos anorexígenos, podríamos decir de esa forma, ¿no? Pueden generar convulsiones también en los seres humanos. Ahora vamos a ver los usos clínicos. Entonces, la fenitoína es uno de los fármacos más eficaces contra las convulsiones parciales y las convulsiones tónico-clónicas generalizadas, la epilepsia clásica, ¿no? Entonces, por eso decía yo en un principio que la fenitoína es una droga de primera línea en el tratamiento de la epilepsia del adulto. Pero también, si alguien pregunta si puede utilizar en los niños, sí se puede utilizar en los niños. Simplemente estoy diciendo que cuando asisten al neurólogo los pacientes que tienen epilepsia, y si son adultos, entonces el primer fármaco que siempre va a elegir el neurólogo es la fenitoína. Pero puede también utilizar el fenobarbital sin ningún problema. Bueno, ahora, en estas últimas parece ser eficaz contra esos ataques, ya sean primarios o secundarios a otro tipo de convulsión. Fíjense lo que está diciendo aquí, ataques primarios. Cuando estábamos hablando de los ataques primarios, estamos hablando de las convulsiones producidas por causa desconocida, que se denominan convulsiones idiopáticas, y otras que sí se conocen, pueden estar relacionadas incluso con la genética,
hay familias enteras que son epilépticos, entonces hay una genética ahí metida, pero también este fármaco va a detener las convulsiones que son producidas por otras causas. Lógicamente, en un lugar se está estableciendo que el fármaco va a curar la enfermedad. Simplemente está hablando de que va a detener las convulsiones o las va a controlar a ellas, nada más. Y eso es lo que va a... Doctor, sí. Disculpe, en el caso de los ataques que ocurren por una causa genética, ahí podría entrar lo que usted mencionó de la deficiencia del GABA. Puede ser. Lo que pasa es que hay varios síndromes, sobre todo los judíos tienen mucho de estas alteraciones, enfermedades paralizadas, mioma, PIC y demás cuestiones, que están relacionadas con deficiencias de diferentes sustancias que son necesarias para el funcionamiento en el ser humano. Y entonces esa deficiencia puede, en algunos casos, observarse también deficiencias del GABA, donde en esos síndromes, la verdad, que hay, entre otras cosas, son difíciles de controlar. Realmente son personas que ya no van a funcionar como seres normales. Entonces, puede haber ese tipo de cuestiones relacionadas con la genética, pero hay otros que aparentemente son normales, pero tienen epilepsia y que se conducen como tales, o sea, como personas normales, sin tener profundas alteraciones en su estructura en sí. Entonces, eso también son genéticos, pero hay que hacer un estudio minucioso, digamos, porque si encuentran una causa secundaria, lo que hay que hacer es atacar la causa secundaria, ¿sí? Se acabó el problema, digamos. Por ejemplo, si había tenido un tumor cerebral, pues se aqueló el tumor, ¿no? Siempre y cuando sea asequible también y sea factible la cirugía y el tamaño también del tumor, pues, si tiene mucha diseminación, lo que habrá que buscar es una vida más tranquila para los últimos días. Tratamiento paliativo. Eso. Ahora, si aparecen las parasitosis, también hay que considerar esa, porque no vayan a creer que es un abscesito nomás a mediano, a veces son múltiples, igual que la neurocistosis, tienen localizaciones en varios lugares, entonces se hace un tratamiento farmacológico que no es tan efectivo, pero puede controlar en alguna medida, y si el cirujano o el neurocirujano, considera que puede realizarse una cirugía y resolver el problema, pues adelante también, ¿no? Entonces ahí tenemos. Ahora, otras causas, por ejemplo, si son medicamentosas, si esas se van a terminar pronto, suspendiendo el medicamento y haciendo un tratamiento efectivo con respecto a eso, pues se resuelve, ¿no? Entonces hay cosas que sí se pueden hacer y otras cosas que son bastante dificultosas, incluyendo, vuelvo a repetir, tumores, parásitos, lo que sea. En algunos casos no es fácil resolver porque hay una diseminación, hay varios focos dentro del encéfalo donde se han ubicado y hacer pues, una cirugía múltiple, sacando varios quistes a mediano o lo que sea, siempre es dificultoso. Por eso tienen que obligatoriamente hacer estudios y ver la factibilidad de poder resolverlo a través de la cirugía. ¿No? Porque con el medicamento lo único que van a hacer es controlar eso. Bueno, hay que tener mucho cuidado con las carnes, las verduras en ese sentido. O sea, me estoy refiriendo si estamos pensando en la parasitosis, la carne cruda de cerdo ya está. Igual la de res, digamos. Ahora, no debería de haber nunca más en el planeta eso, digamos, porque cada profesional, ojalá que no hagan las cosas que uno las ve diariamente y que las critica. Por ejemplo, cuando existe vacunación para perros, son los de medicina que los saben vacunar, y los de veterinaria, todo bien, gracias, digamos, que deberían de ir los primeros, porque por último eligieron esa profesión ellos, no. Por eso no estoy diciendo que
digamos, patologías zoonóticas producen los animales no tengan que ver con el médico, sí tienen que ver, pero vacunen a los perros, pues, la gente, digamos, que está encargada de eso, y también del control veterinario que deben de hacer de las carnes. Pero si hay un buen control municipal en los mataderos, no hay una razón por la cual le va a dejar, aunque coman carne cruda, no debería, porque el primer control tiene que estar. Ahora, si hay mataderos clandestinos, todas esas cosas, sigue siendo responsabilidad de la municipalidad, porque está permitiendo que existan esos mataderos, porque alguien va a denunciar siempre. Entonces habrá que decomisar esas carnes, todo eso, cosa que la población tenga, digamos, un alimento garantizado por quien, a quien corresponde, que es la alcaldía municipal. Entonces, esas cosas no deberían de existir en ningún pueblo, así sea el más chico, porque siempre hay alcaldías, subalcaldías, y es una cuestión que tendrían que tener un adecuado control con respecto a eso. Pero de que existen, siguen habiendo triquinosis, siguen habiendo neurosis y demás cuestiones. Los mercados también, en otros países, no existe una sola verdura que no haga nada tranquilo. O sea, todas las papas, todas esas cosas están chalinas, limpias, toditas. No tienen restos de tierra, esa tierra aumenta el peso y además termina de enfermar. Eso no significa que cuando uno no llegue a su casa, digamos, tenga que volver a hacer la verdura, tiene que hacerlo, digamos. Pero de todas maneras están mucho más garantizadas y está todo aseado. Bueno, la absorción de la feniloína sódica a partir de las vías gastrointestinales es casi completa, no había problema en ese sentido. En la mayoría de los pacientes, aunque el tiempo requerido para lograr su máximo efecto puede durar entre 3 a 12 horas, pero eso va a depender mucho de la formulación farmacéutica. Hay, digamos, de acción retardada, por ejemplo, feniloína de acción retardada, entonces va a tardar mucho más, pero va a durar mucho mayor tiempo en el organismo. 12 horas no está tan mal para que dure el medicamento, digamos, en términos incluso de la absorción, si es que así lo requiere el médico, pero habrá que tener que tampoco esas 3 horas, en términos de lograr el máximo efecto, sea tan buena también. En algunos casos uno deseara que el máximo efecto lo ejerza, digamos, inmediatamente, ¿no? Claro que esto no está descartando esa posibilidad, simplemente está diciendo que ese máximo efecto, o sea, puede haber un efecto, pero no el máximo efecto, ocurriría en las 3 a 12 horas. Bueno, pero eso va a depender netamente de la formulación farmacéutica. Hay muchos medicamentos que se venden en el comercio con el nombre de Retar, entonces tardan mucho más. No, la absorción es impredecible después de la administración intramuscular. No se recomienda esa vía, aunque sí se puede aplicar, ¿no? Ya que algo del fármaco se precipita en el músculo y no se recomienda. O sea, tiene la tendencia, si se quiere, de adherirse a las proteínas musculares y por lo tanto, al igual que hemos hablado acerca de las benzodiazepinas, recuerden ustedes que yo les dije que no les recomiendo que apliquen por vía intramuscular las benzodiazepinas, a esas me estoy refiriendo, porque también se prenden en el músculo y en el tejido adiposo. Por eso les dije que la mejor vía era poner por vía rectal, sobre todo en los niños, que es mucho más difícil encontrar una vez. En este caso, ya no estamos hablando de las benzodiazepinas, pero sí del fenobarbital, y esa actividad irregular hace que no se recomiende. Recuerden que si se queda en el músculo, no va a pasar al torrente circulatorio. ¿Y dónde la quiero a la feniloína? En el sistema nervioso central, porque ahí es donde quiero que detenga la convulsión, porque ahí se está generando. ¿De qué me sirve que se quede en el músculo y no pase al torrente circulatorio? Si no pasa al torrente circulatorio, no llega al cerebro. Si no llega al cerebro, ¿cuándo va a detenerse una convulsión? Está mal, no funciona. Entonces la vía intravenosa sigue siendo mejor y la vía oral incluso.
Bueno, en lo que se refiere a la distribución, entonces la fenitoína tiene una alta fijación con las proteínas plasmáticas, lo que estábamos hablando hace un momento a nivel del músculo también lo hace. Los valores del fármaco en el líquido cefalorraquídeo son proporcionales a la concentración plasmática libre y la fenitoína se acumula en el encéfalo, hígado, músculo y la grasa, donde se fija en el retículo endoplasmático de la célula. Ahí tiene también lugares donde, una vez iniciado el tratamiento, porque el tratamiento va a ser crónico, vuelvo a repetir, no se cura la epilepsia con este medicamento y por lo tanto solo sirve para controlar. Entonces, como toma todos los días, va a ir acumulándose en el encéfalo, hígado, músculo, grasa, ¿no? Obviamente de ese ser humano que está recibiendo el tratamiento antiepiléptico. Entonces, eso tienen que considerar ese acúmulo también por los efectos adversos que puede llegar a provocar. Bueno, en lo que se refiere a la metabolización y expresión, la fenitoína se metaboliza de modo principal mediante una parahidroxilación, y entonces va a generar un metabolito que es el 5-para-hidroxifenil 5-fenilhidratoína, cuya sigla es HPPH, ¿no? Entonces 5-para-hidroxifenil 5-fenilhidratoína, que posteriormente se va a conjugar con el ácido glucurónico. Entonces los metabolitos son clínicamente inactivos y se excretan a través de la vía urinaria, ¿no? Entonces eso también es importante tener presente por la dosificación que se vaya a dar al paciente. Habrá que considerar su acumulación y también su eliminación. Bueno, solo una pequeña parte de la fenitoína se va a excretar sin cambio a través de la vía urinaria, y la vida media de la fenitoína va a variar de 12 a 36 horas, con un promedio de 24 horas para la mayoría de las personas. En ese sentido, habrá que considerar que si hay una vida media que como promedio de 24 horas, eso podría también servir en alguna medida para poder administrar una vez al día. Y cuando los medicamentos son administrados una vez por día, son mucho mejor su cumplimiento. Por ejemplo, si yo me siento en esta silla y estoy escuchando la clase y me toca tomar mi medicamento antiepiléptico y saco de mi bolsillo y con un poco de líquido que tengo en una botella tomo, todo el mundo va a mirar qué estará tomando, ¿no? Entonces eso a veces le da vergüenza a la gente, pero si ese medicamento lo tuviese que tomar siempre en la casa y una sola vez al día, y mejor de noche, entonces cuando llegue a hacer sus actividades y antes de meterse en cama toma, nadie le va a ver, nadie está controlándolo, si toma o no toma, por qué toma o qué toma, digamos, no habría ese problema. Cuando son 2 veces al día, también a veces son cómodas las dosificaciones. Uno puede tomar antes de acostarse y otra durante el desayuno y ya está. Pero cuando son cada 6 horas, ya eso ya es problemático. Es medio difícil tener un ordenamiento en ese sentido, y el incumplimiento es más seguro. El incumplimiento. Y recordemos que estas patologías no se curan, y al decir no se curan, entonces estamos solo controlando. Entonces, la ausencia de la medicación va a generar que ese individuo en cualquier momento genere también una convulsión. Y puede hacerlo en la calle, puede hacerlo en plena aula si está en clases, bueno, donde le toque el ataque, ¿no? Entonces no deja de ser preocupación también para la gente. Entonces es bueno que los medicamentos antiepilépticos traten de administrarse una sola vez al día, siempre y cuando obviamente permitan su vida media, no también lo que uno quiera. Bueno, ahora vamos a ver aquí concentraciones terapéuticas y dosificación. La concentración plasmática terapéutica de la fenitoína para la mayoría de los pacientes se encuentra entre 10 a 20 miligramos por ml, ¿no? Entonces, importante esas concentraciones, porque
depende de esas concentraciones para que el efecto continúe del medicamento. Cuando se inicia un tratamiento oral en adultos, con frecuencia se administra la dosis de 300 miligramos al día, independientemente del peso corporal. O sea que si son obesos, son demasiado delgados, entonces en los adultos sería la dosis estándar de 300 miligramos por día, ¿no? La dosis recomendada. Pero siempre hay que analizar estas cosas, ¿no?, de manera individualizada. Bueno, la toxicidad al principio se presenta mixta, movimiento lateralizado de los ojos, la diplopía, visión doble, la ataxia, dificultad para caminar, con los efectos colaterales frecuentes como la cosa. La sedación solo se presenta a concentraciones altas. Y fíjense, esto es importante, ¿no? La sedación solo se presenta en concentraciones altas. Cuando hemos visto este término de sedación, lo hemos visto en barbitúricos, lo hemos visto en los hipnoanalgésicos y también en los hipnóticos. Siempre provoca alteraciones del juicio y la memoria en este periodo de sedación. Si no hay sedación, entonces quiere decir que el ser humano está funcionando de manera casi normal. Y eso es bueno, claro, porque los epilépticos deberían estar a la universidad, realizar el trabajo que quieran sin dormirse, sin sedarse. No debería de ocurrir eso. Es decir, si yo soy un chofer de taxi, me van a dar un medicamento y que me vaya a dormir conduciendo, prácticamente perdí el trabajo. Entonces, es bueno que no exista, ¿no? Solamente que se detenga la conducción y ya está. En la mayoría de los pacientes se presenta también hiperplasia gingival, o sea, se va a engrosar las encías, puede volverse incluso bastante frágiles, por lo tanto sangran. Y el otro problema que puede aparecer también con el uso del medicamento es el hirsutismo, o sea, el desarrollo de vellos a nivel de las piernas y de todo el cuerpo. Y como ahí habla, dice sobre todo en las mujeres, no es que sea sobre todo en las mujeres, ¿sí? A los hombres salen más pelo, me viene igual bien, no hay ningún problema, ¿no? En cambio en las mujeres eso, ellas cuidan mucho ese aspecto también y no es nada agradable en ellas. Entonces, pero eso es lo que va a llegar a provocar, digamos, en las mujeres que están consumiendo este medicamento para resolver sus problemas de fertilidad. Bueno, los efectos adversos pueden ser estos gastrointestinales, pueden generar hipersensibilidad, pueden haber efectos endocrinos y también hematológicos. Dentro de los gastrointestinales, lo más común que producen la mayor parte de los medicamentos, que son náuseas, vómitos, dolores gástricos, anorexia. En las reacciones de hipersensibilidad, ahí tenemos que puede presentarse esa reacción alérgica como un exantema morbilliforme. También pueden salir ampollas, la dermatitis ampollar necrótica o síndrome de Stevens-Johnson, el lupus eritematoso sistémico, que es una colagenopatía, donde salen unas alas de mariposa, y estos producidos por medicamentos van a desaparecer rápidamente, y ese lupus se denomina en realidad en los libros como lupus eritematoso light, que son los lupus producidos por medicamentos. Hemos mencionado en alguna oportunidad sobre la hidralacina en iatrogenia, ese también puede provocar lupus. Bueno, dentro de los problemas endócrinos que puede llegar a provocar la fenitoína, está obviamente la elevación de la glucosa, la hiperglicemia, y puede haber como consecuencia de eso glucosuria por inhibición de la secreción de insulina. O sea, hay una afectación en la producción de insulina por parte del páncreas. También puede generar osteomalacia con hipocalcemia y actividad de la fosfatasa alcalina, que en algunos casos la presencia elevada de la fosfatasa alcalina puede hacer pensar también en la generación de cáncer. Pero ya tenemos clara esa idea y por lo tanto hay que centrarse en lo que dice la diapositiva. Bueno, en lo que se refiere a los problemas hematológicos,
puede generar depresión de la médula ósea, provocando anemia aplásica. La anemia megaloblástica, que está relacionada con dos elementos importantes que siempre hay que tenerlo presente, la vitamina B12 y el ácido fólico. La deficiencia de esos dos productos generan las anemias con glóbulos rojos grandes, generalmente de 8 micras en adelante, y que tienen una vida muy corta, se mueren rápidamente, generalmente no tienen esa vida por término medio de 120 días. Después puede también generar hipoprotrombinemia, y ahí ya estamos hablando de las plaquetas, ¿no? La disminución de las plaquetas. Recuerden que 350.000 a 300.000 plaquetas por milímetro cúbico tiene como normal el ser humano, y entonces si baja, estamos hablando de una hipoprotrombinemia, y si eso disminuye, quiere decir que podrían desencadenarse, digamos, efectos hemorrágicos en ese paciente, y mucho más aún si se asocia a alguna otra patología, por ejemplo, el eje hemorrágico con la actividad de la remitoína podría potenciar esa hipoprotrombinemia y causar serios problemas, incluso la muerte. Ya también a nivel de los glóbulos blancos puede generar granulocitosis, y eso no es tampoco positivo para el paciente, porque recordemos que los glóbulos blancos son las líneas de defensa de nuestro organismo en términos de los problemas infecciosos. Ya los preparados de hidrosis entonces de la remitoína, aquí tenemos, ¿no? La remitoína sódica se expende en un blister, que son esos sobrecitos que tienen papel estañado, detrás está el nombre del medicamento, tiene comprimidos de 30 comprimidos del laboratorio de leche, ¿no? Del laboratorio de Chile, y la composición es remitoína sódica, tabletas de 100 miligramos, y las recomendaciones para la administración serían en niños a calcular entre 4 a 8 miligramos por kilogramo día. Cuando habla por kilogramo día, entonces habrá que repartir en una sola toma, pues 2 tomas, dependiendo de lo que indique el médico ahí. En cambio, en los adultos, ¿no? La dosis recomendada oscila entre 100 a 300 miligramos. Recordemos que estos periodistas tienen tabletas de 100. ¿No? Entonces puede empezar con una tableta al día, ver si tiene las conclusiones, si no, pues se va incrementando hasta 300 miligramos al día. Podría orar cada 12 a 24 horas, ¿no es verdad? Y hay que realizar controles según los niveles encontrados en sangre, porque los medicamentos, ya le he dicho, podrán decir por sus cajitas las cosas, por sus envases, pero ¿será que tiene? Y el será que tiene, uno puede llegar a determinar qué medicamento está tomando y valorar las concentraciones plasmáticas, porque al final de cuentas uno controla la enfermedad por los niveles que se encuentran en sangre del medicamento, no por otras cosas. Porque lo que diga la tabletita, eso no tiene valor alguno. Porque en el planeta Tierra pues, hay de todo. Bueno, ahora vamos a ver este segundo fármaco, que es la carbamazepina. En realidad la carbamazepina no fue, digamos, creada para el tratamiento de evidencias, como fue nunca. Incluso se comercializó ampliamente para resolver la neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino, por ejemplo, hoy en día está pasando ese problema una docente también de la carrera de medicina, aunque no es médico, no es bioquímica farmacéutica, la doctora Elvira Quinto tiene eso. También tenía la ex vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Salud, una enfermera, ¿verdad?, que la teníamos en la anterior gestión. Entonces, no es un problema incomún. Recordemos que el trigémino tiene un ganglio neurológico, del cual salen 3 ramas. Una rama
digamos, oftálmica, otra maxilar superior y otra maxilar inferior. Entonces duele toda la media cara y eso es por un problema de desmielinización de la salida de los nervios y, digamos, de las ramas neurológicas del trigémino y que genera un dolor insoportable, digamos, a nivel de la cara. Y entonces, esa neuralgia del trigémino se puede resolver administrando carbamazepina, que sería, digamos, uno de los medicamentos más importantes. Entonces fue creado para eso. Y aquí dice eso, ¿no? La carbamazepina es un compuesto tricíclico. Esto también tiene tres anillos que ustedes pueden ver. Generalmente los compuestos tricíclicos son antidepresores, digamos, son medicamentos que resuelven la depresión patológica, porque vuelvo a repetir, todos los seres humanos en algún momento nos encontramos deprimidos por varias causas, desde las económicas, sentimentales, lo que sea. Y entonces este compuesto tricíclico fue desarrollado para la depresión bipolar, fue para eso. Pero en realidad no llegó a servir mucho, o sea, no era mejor que los medicamentos que estaban ya en el comercio. Lo mismo que ocurrió con el sildenafil, fue creado como vasodilatador coronario, pero terminó sirviendo para la disfunción eréctil. Bueno, en principio se comercializó para el tratamiento de la neuralgia del trigémino, pero también está probada, digamos, su utilización en la epilepsia. Entonces, vuelvo a repetir, no es que se haya descartado esta posibilidad de usar la neuralgia del trigémino, más bien por el contrario, sigue siendo un fármaco de mucho uso en esa patología. Y en cualquier neuralgia, pues no solamente existe la del trigémino, es la más común, pero no la única. Pero eso es un proceso degenerativo que usan diferentes métodos también para resolver ese problema. Bueno, en lo que se refiere al mecanismo de acción de la carbamazepina, parece ser similar al de la fenitoína. Entonces, si dice parece ser igual que el de la fenitoína, cosas que hemos visto, sí, la imagen que les mostré, entonces estamos hablando de los bloqueos de los canales de sodio. De eso estamos hablando. Entonces, estudios de permeabilidad de la membrana indican que la carbamazepina, de igual modo que la fenitoína, bloquea los conductos del sodio. Ahí volvemos a tener la misma historia, ¿no? Con concentraciones terapéuticas y también va a inhibir la descarga repetitiva de alta frecuencia en las neuronas de cultivo, es decir, en el laboratorio se ha observado que puede detener eso también. Entonces es importante tener presente que ya dos fármacos que estamos viendo bloquean los canales de sodio, evitan la despolarización de las células y por lo tanto se detiene el proceso convulsivo en los focos de irritación a nivel cerebral. Entonces eso es lo que hace la carbamazepina, pero vuelvo a repetir, también sirve para la neuralgia del trigémino. Entonces, concentración de polio, había entonces aquí, bueno, también tiene una actuación, como dice ahí, sinápticamente para disminuir la transmisión sináptica, o sea, está hablando de la interrelación de neuronas con neuronas. Recuerden que se lleva a cabo a través de la sinapsis. La carbamazepina también inhibe la captación y liberación de noradrenalina. Recordemos que este neurotransmisor es un neurotransmisor estimulante, ¿no? Y que puede también generar, digamos, actividades a nivel cerebral generando las convulsiones, ¿no? A partir de los sinastosomas cerebrales, pero no influye en la captación del GABA en los frotis de encéfalo. Bueno, pero esto está realizado de manera experimental en los laboratorios más que
en vivo en el ser humano. Entonces, puede que funcione de esa manera o que no, pero eso se hace en el laboratorio. Entonces, continuamos con ahora el uso clínico de la carbamazepina se considera un fármaco de primera elección de las soluciones parciales y muchos médicos también usan, digamos, el medicamento en las convulsiones crónicas generalizadas, que es la clásica convulsión. El fármaco está bien eficaz para el tratamiento de la neuralgia pequeña y sigue utilizándose para ese fin. Pero en este caso, pese a que se usa para la epilepsia, tiene nomás algunos efectos sobre el juicio y la memoria de la gente. Conviene que no conduzcan movilidades y hagan actividades que tengan que ver mucho con la precisión sobre todo. No van a tener mucho problema en ese sentido. Bueno, ahora aquí tenemos ya la farmacocinética, la velocidad de absorción de la carbamazepina varía entre los diferentes pacientes, aunque parece al final que se presenta una absorción completa. Las concentraciones máximas suelen lograrse entre 6 y 8 horas después de la administración del medicamento. Por ejemplo, este no deja de ser ya un problema, porque si nos está diciendo que cada 6 horas tiene que tomar, o cada 8 horas, siempre esos horarios van a caer en horas de actividad, de la actividad que tenga el paciente, o sea, puede estar pasando clases, puede estar en una oficina de un banco, lo que sea. Entonces va a tener que buscar, digamos, horario para poder tomar su medicamento y que la gente no esté haciendo observancia de eso. Bueno, ahora lo que se refiere a la distribución es lenta y el volumen de distribución es aproximadamente 1 litro por kilogramo. Recordemos que esto es más de lo que normalmente ocurre con el agua. El agua corporal tiene una distribución de 0,6 litros por kilogramo. Aquí estamos hablando de solo el 70% del fármaco se va a fijar a las proteínas plasmáticas. Entonces, habrá que considerar ese hecho también en la gente que tenga hipoproteinemia o por lo menos controlar ese aspecto también. En lo que se refiere al metabolismo, posee la propiedad notable para estimular enzimas nitrosomales. La vida media de 36 horas que se observa en los individuos después de una sola dosis inicial se va a ir reduciendo a menos de 20 horas en sujetos que reciben también un tratamiento continuo. Entonces, con esto nos está diciendo la carbamazepina al inducir a las enzimas se autometaboliza. O sea, es un inductor de la metabolización del mismo fármaco. Porque fíjense, aquí dice, si usted le da una sola dosis, el organismo va a durar 36 horas. Pero si le da de manera continua, se va reduciendo. ¿Por qué se va reduciendo? Porque al estimular el proceso enzimático hace que se metabolice más rápidamente y dure menos tiempo en el organismo. O sea, podríamos decir entonces que es un autoinductor de su propia metabolización. Eso es lo que está diciendo ahí la diapositiva. Doctor, ¿sí? Y en el caso de que el tratamiento es continuo, o sea, estos tratamientos son a largo plazo, ¿no? Entonces, puede llegar a bajar menos de 20 horas a tal punto que sea recomendable cambiar el tratamiento. No se ha observado ese hecho. O sea, disminuye, pero llega un momento en el cual ya no continúa con eso. O sea, no hay más inducciones. Podríamos decir que es hasta una inducción parcial. Pero es bueno tomar en cuenta, y eso dice de dos cosas también. A ver, este medicamento es un claro ejemplo que no hay tratamiento por teléfono. Porque, a ver, si yo le digo que tome una sola tableta y anda bien con una sola tableta, digamos, porque dura el medicamento alrededor de 36 horas. Pero en el tratamiento crónico, si no hago controles personales, que venga el paciente a mí y yo le haga los controles, puede ir induciéndose su propia metabolización
conversación y va a haber un momento en que el paciente va a seguir sintiendo dolor y no va a funcionar el medicamento. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que volver a visitar a su médico. Entonces, no hay tratamiento por teléfono. Por eso es que, digamos, las ciudades así cosmopolitas como Santa Cruz, obviamente tienen que tener carrera de medicina. O sea, tienen que formar médicos para tratar de manera personal a los pacientes, no por teléfono. Porque si yo le digo, ¿se recuerda de mí? Yo tengo neuralgia del trigémino, soy fulano de tanto, ese tipo de cosas. Y estoy tomando mi medicación y de un tiempo a esta parte me empezaba a doler el niño. Pero venga acá a la consulta, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿No es verdad? Para ver incluso la posibilidad si se puede adherir a algún medicamento más o en todo caso cambiarlo. Tuviese que ser, digamos, ese el fin, ¿no? Entonces es bueno también como ejemplo de, bueno, ahora esta carbamazepina se va a metabolizar por completo en los seres humanos, parte en un derivado de 10-11 hidro que posteriormente se va a conjugar. Eso es también importante tener presente. Ese derivado hidro se forma por la vía de un epóxido estable en la carbamazepina 10-11 epóxido. Recordemos que estos epóxidos, algunos tienen la tendencia de generar cáncer, que se ha demostrado que tienen una acción también anticonvulsiva. Bueno, eso secundariamente, entonces, el metabolito colabora en la acción antiepiléptica, digamos, en este caso de la carbamazepina, porque estamos refiriéndonos más a la epilepsia. Bueno, la carbamazepina se considera un fármaco de elección para las condiciones parciales. Es eficaz en niños, tiene una dosis de 15 a 25 miligramos día, que es adecuada. En los adultos las dosis son de 1 a 2 gramos, son bastante bien tolerables. La concentración terapéutica suele ser de 4 a 8 microgramos por ml. Estamos hablando de las concentraciones plasmáticas. Y lo que habrá que decir que sí tiene afectaciones en la conducta del ser humano. Parece unos zombies cuando caminan, aunque coordinan bien las ideas, pero en alguna medida el ser humano está por fuera, se da cuenta que está bajo una medicación. Eso también es bueno considerarlo. Bueno, lo que se refiere a la toxicidad, entonces los efectos adversos más frecuentes relacionados con la dosis, entonces de la carbamazepina son la diplopía, ataxia, la carbamazepina, entonces pero aquí dice preparado de dosis de carbamazepina se vende en el comercio 200 miligramos en envase de 20 a 100 comprimidos. Y obviamente las recomendaciones de administración son de 15 miligramos por kilo de día, fraccionado en 2 a 3 ingestas. En este caso, si 2 a 3 ingestas cada 12 horas o cada 8 horas habría que dar. Y en los niños las recomendaciones son de 20 miligramos también kilogramos día y de la misma manera fraccionado entre 2 a 3 ingestas, o sea, cada 12 horas o cada 8 horas. ¿No? Eso sería, digamos, el hecho de la administración. Bueno, ahora vamos a ver otro fármaco, creo que el último. O sea, no es que sea el último, sí. Pero vamos a hablar de esta etosuximida, que ya no es un fármaco que se pueda utilizar en las convulsiones o epilepsia generalizada, sino más bien en la crisis de ausencia va a ser uno de los mejores medicamentos para el tratamiento, porque también se usa el ácido valproico, pero es un hepatotóxico, el ácido valproico, que vamos a ver después de que veamos esta etosuximida. Bueno, la etosuximida posee una eficacia considerable contra las convulsiones que se presentan por el pendiletrazol. Bueno, vamos a volver a hablar de este medicamento. El pendiletrazol, si lo proponen, hay que ver qué diablos es el pendiletrazol. Bueno, es un analético, no un neuroléptico. Estoy diciendo analético. ¿Y qué significa eso? Que tiene una acción
estimulante sobre el centro respiratorio y suelen consumir las personas que viajan a las alturas para poder tener una mejor ventilación pulmonar. No conviene usar, no le recomiendo, porque puede generar en las personas convulsiones. Ahí está hablando sobre eso. En los animales de experimentación se suele administrar este medicamento con el fin de provocar convulsiones y utilizar como antagonismo algún otro fármaco que permita detenerlas. Entonces, este pendimetrazol hay que tener mucho cuidado y viene con el nombre de Corazol de laboratorio NOL. NOL se escribe con K primero, N, O y L. NOL. Vamos a poner también desde laboratorio NOL, que viene con el nombre de Cardiazón. Y uno dirá, parecería, digamos, que tiene mucho que ver con el funcionamiento cardíaco y no tiene nada que ver con el estimulante, vuelvo a repetir, del sistema nervioso central. Ya, ese es el laboratorio que produce ese producto, ¿no? Del laboratorio no. Bueno, entonces ese es el pendimetrazol. Y entonces, ¿qué está diciendo? Esta etosuximida va a tener una acción importante sobre las convulsiones que produce el pendimetrazol, ¿no? Entonces, es un medicamento que se usa para mejorar la ventilación pulmonar, pero como es un estimulante, en muchas personas sensibles termina provocando problemas convulsivos ese medicamento, y entonces se puede utilizar la etosuximida para detener esas convulsiones. Bueno, su popularidad continúa con base en su seguridad y eficacia, como les digo. Su función como fármaco antiausencias, ya había hablado de las antiausencias, y en la clasificación estaba, digamos, mencionada ahí, ¿no es verdad?, como pequeño mal, ¿no? Es de primera elección para ese tratamiento. No está hablando ya, fíjense, ni de la fenitoína, ni del fenobarbital, ni de la carbamazepina, ¿no? Entonces es una droga de primera. Y aún no disminuye debido en parte a la hepatotoxicidad idiosincrática de las sustancias alternativas como el ácido valproico. ¿Quién produce hepatotoxicidad? El ácido valproico. ¿Qué hace el ácido valproico? Es un medicamento que sirve para las crisis de ausencia. ¿Cuál de los dos fármacos es mejor? Entonces es la etosuximida, porque si bien es cierto que el ácido valproico también se indica para las crisis de ausencia, pero a diferencia del ácido valproico, la etosuximida no provoca hepatotoxicidad. Eso es en línea general lo que está diciendo esta diapositiva, y he hecho preguntas y con las respuestas adecuadas, digamos, con respecto a ese punto. Bueno, en lo que se refiere al mecanismo de acción, es complejo. En realidad, muy poco se sabe de esto, pero vamos a ver una parte donde vamos a ver todo el ciclo del GABA para poder entender un poco esto también. Bueno, el mecanismo de acción de la succinida, entonces probablemente implique los conductos de calcio. De hecho, ya no está diciendo que bloquean los canales de sodio, ya no está diciendo. Está hablando del calcio en este caso. Entonces vamos a ver varias posibilidades que existen en términos del mecanismo de acción. Bueno, entonces, la etosuximida también inhibe. Fíjense, no está hablando del canal de sodio primero. Inhibe la sodio-potasio TPasa, que es una bomba, ¿no es verdad? Que obviamente mueve el sodio y el potasio, pero no son los canales clásicos de sodio que hemos visto en anteriores fármacos, que debería ser la carbamazepina y la fenitoína. Entonces deprime la tasa metabólica cerebral e inhibe la GABA-aminotransferasa. Aquí ya está hablando de una enzima que tiene que ver con el ciclo del GABA, de la
formación del ácido gamma-aminobutírico. ¿Y qué es el ácido gamma-aminobutírico? Es un neurotransmisor depresor que actúa sobre los canales de cloro y que al permitir la apertura de los canales de cloro, al ingresar el cloro, entonces deprime las neuronas y para la convulsión. Entonces, de eso se trata. Entonces vamos a mirar un poco más adelante un esquema de mecanismo de acción. Sin embargo, ninguna, fíjense, de estas acciones se observa con concentraciones terapéuticas. Entonces, ni sirve esto, ni sirve esto, ni sirve esto a concentraciones terapéuticas porque no es lo que se ha observado. Entonces, como les vuelvo a repetir, no está del todo clara el mecanismo de acción. Aquí tenemos, bueno, el hecho es que el ciclo de Krebs es un ciclo que existe a nivel de las mitocondrias y tiene por función producir dos elementos importantes ese ciclo de Krebs. Por un lado, la acetilcoenzima A, que ya hemos visto que es la base de la estructura de la acetilcolina. Recuerden que acetilcoenzima A más un aminoácido llamado colina, medio de un neurotransmisor llamado colina-acetiltransferasa, se forma la acetilcolina. Y el otro elemento importante que forma el ciclo de Krebs es el ácido pirúvico. En realidad forma dos moléculas de ácido pirúvico, esa es su función más importante del ciclo de Krebs. Bueno, aquí lo tenemos al ciclo de Krebs, y entonces en ese ciclo, que he hablado, dos elementos tienen importancia, también forma otro, por ejemplo, el ácido alfa-oxoglutano. Ese, ácido alfa-oxoglutánico va a transformarse en ácido glutámico. Ese ácido glutámico, ¿no es verdad?, por una enzima que es la GAT, que tienen aquí, ácido glutámico de carboxilasa, ácido glutámico de carboxilasa, este ácido, liberando dióxido de carbono, va a formar el ácido gamma-aminobutírico, conocido como GABA. Ese ácido gamma-aminobutírico es un depresor del sistema nervioso. ¿Por qué es un depresor? Porque permite el ingreso del cloro hacia las células, deprimiéndolas. ¿Y qué voy a hacer entonces con el medicamento? Voy a inhibir esta enzima que va a transformar este ácido gamma-aminobutírico en semialdehído succínico. ¿Por qué quiero inhibir esto? Porque al no existir este ácido gamma-aminobutírico no se va a transformar en semialdehído succínico. Y entonces, de nuevo, si acumulo esta sustancia llamada ácido gamma-aminobutírico, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a concentrar un neurotransmisor depresor y al concentrar o al almacenar mayor cantidad de ácido gamma-aminobutírico, voy a tener mayor posibilidad de abrir los canales de cloro, cosa que permita la depresión de las células que están generando la epilepsia o las convulsiones, porque son células que están demasiado estimuladas. Entonces, aquí tenemos la etosucciniina, que va a bloquear esta enzima, no va a dejar que este ácido se convierta en semialdehído succínico y por lo tanto, no es verdad, ya se acumula esto y de esa manera provoca una depresión a nivel de los focos de irritación de las neuronas que están generando la convulsión. En este caso, digamos, la crisis de ausencia. Entonces, así funciona, digamos, este mecanismo que estamos observando, ¿no? Entonces, también esa es otra posibilidad en términos. No sé si ese mecanismo ha quedado claro o no lo sé. ¿Qué dice? Doctor, una pregunta. Entonces, inhibe la metabolización del GABA, claro, la etosucciniina. Claro, eso debería ser así. Porque al bloquear esa enzima, no deja que desaparezca el GABA, sino más bien por el contrario se acumula.
Y el GABA, como un depresor del sistema nervioso, esa acumulación hace que disminuyan esos focos de irritación que están provocando las convulsiones, se detengan. Porque al entrar cloro en esa célula, entonces se deprime, no hay quien existe, si no hay quien existe, desaparece la convulsión. Pero como eso no es tan selectivo, puede provocar sueño y otras alteraciones también, porque al final de cuentas, si yo en este momento tengo mucho sueño, de verdad que no quisiera pasar clase, y me siento a dormitar, ¿qué está ocurriendo en mi organismo? Se están abriendo los canales de cloro, porque el GABA está generando ese ingreso, y me estoy deprimiendo y me estoy durmiendo. No, ¿verdad? Porque para eso sirve el GABA. O sea, todos los días funciona de esa manera. Pero si usted obliga a que se acumule eso, te puede venir sueño, además de las convulsiones. Eso es lo que está. Porque no hay un GABA aparte para una cosa y para otra. Siempre va a estar ahí presente. Entonces, la etosuximida tiene un efecto entonces importante sobre las corrientes de calcio que reducen la corriente ventricular bajo, digamos, son los canales de calcio tipo T. A eso se está refiriendo ahí. Este efecto se observa con concentraciones terapéuticas relevantes en las neuronas, sobre todo talámicas. Recuerden que el tálamo tiene muchas funciones, de todas esas, por ejemplo, es uno de los centros importantes del dolor. Ya. Bueno, se cree que las corrientes tipo T, las corrientes de calcio tipo T, proporcionan una corriente de marca paso en las neuronas talámicas que se encargan de la generación de descargas de ritmo cortical de un ataque de ausencia. Por lo tanto, la inhibición de la corriente puede explicar la acción terapéutica específica del fármaco. Con esto está diciendo, pese a que hemos explicado que podrían haber otras acciones en términos de su mecanismo de acción, el más acertado es el bloqueo de los canales T de calcio y de esa manera no se corta el ritmo de frecuencia de generación de impulso que está generando la epilepsia, en este caso los ataques de ausencia. Eso. Ya ahora tenemos el uso clínico, la etosuximida, entonces es particular eficaz contra las convulsiones de ausencia, aun cuando la etosuximida se comercializó antes de los requerimientos oficiales para evaluar su eficacia. Estas técnicas se aplicaron a los últimos fármacos, como son Clonazepam, ácido valproico, en cuanto a la documentación de su eficacia. Miren entonces lo que han hecho. Este otro medicamento está hablando el libro con respecto a esto, y hoy desde la diapositiva, dice que no se han hecho experimentaciones con la etosuximida, sino que se usó de manera directa en los seres humanos y funcionó bien. Y esa documentación que se ha logrado con respecto a este fármaco de uso directo, sin usar, digamos, animales de experimentación, se ha usado también para el clonazepam y para el ácido valproico. Esto se efectuó mediante la comparación nada más entre la etosuximida, el clonazepam y el ácido valproico con respecto a su actividad farmacológica. Ahora, la farmacocinética. Y bueno, vamos a tener que quedar bien. Mejor quedemos aquí, ya no me va a dar tiempo. Tengo clases también en otro lado. Mi hojita